Bien, vamos a dar entonces comienzo a nuestra clase correspondiente al día de hoy. El tema del día de hoy corresponde entonces a factorización. Antes de este tema, pues si hacemos un recordatorio, anteriormente, en las clases anteriores, trabajamos con lo que es producto notable. Dijimos que un producto notable, pues, es el desarrollo de una multiplicación abreviada que ya cumple reglas fijas para poder llegar a el polinomio resultante. Factorización podríamos entenderlo como el proceso inverso a desarrollar un producto notable, porque básicamente consistirá en descomponer cierta situación. Pero antes de eso, veamos entonces la definición de lo que es factorización. Aquí, definición, dice, factorizar es expresar una suma o una diferencia de términos como el producto indicado de sus factores. Esto se presenta en la forma más simple. ¿Qué quiere decir? Factorizar entonces significa descomponer, ¿sí? Descomponer y hallar factores. Eso es lo que significa el concepto de descomposición. Por el contrario, acá tengo una palabra clave, ¿sí? Básicamente consiste en descomponer, ¿sí? Factorizar entonces significa descomponer. Como tal es el caso, por ejemplo, de, supongamos que tuviera una cantidad, ¿sí? Que sería 12. Para el caso de 12, ¿sí? Muy bien, esta cantidad resulta que yo puedo descomponerla, o sea, puedo encontrar los factores que dieron vida a un resultado de 12. Es decir, si yo necesito descomponerla, prácticamente podría descomponerla así, miren, 3 por 4. Es decir, que tengo el resultado y ahora lo que hago es encontrar los factores de dichos productos. Ahora bien, de la mano con lo que estábamos comentando, un producto notable, dijimos que es un proceso inverso. Si ustedes se recordarán, en un producto notable hacíamos esto, ¿verdad? 2 más 3 veces X y luego 2 menos 3 veces X. Este es un producto notable, ¿sí? Sería la suma por la diferencia de un producto. Si ustedes recordarán, tenía que elevar al cuadrado el primero, ¿verdad? O sea, 2 al cuadrado me daba 4. El resultado es una resta, ¿sí? Es una diferencia. Y tenía que elevar el segundo término al cuadrado, ¿sí? 3 al cuadrado, pues era entonces 9x al cuadrado. Esto es lo que hacíamos en producto notable. Ahora vamos a la inversa. Ahora nos van a dar el polinomio, es decir, menos 4, no, menos 4 o 4 menos, perdón, x al cuadrado. Y ahora lo que tengo que hacer es precisamente descomponer ese polinomio. ¿Y cómo se descompone? Mediante lo anterior, ¿verdad? Si usted se da cuenta, solo es lo contrario. Entonces esto se descompone como 2 más 3 veces x, ¿sí? Y esto lo multiplicaría por 2 menos 3 veces x, o sea, lo contrario. Miren, o sea que ahora estamos hablando de procesos inversos. Factorizar entonces significa descomponer. Prosiguiendo entonces con nuestro tema, para poder hacer todos y cada una de estas descomposiciones existen, perdón, casos de factorización. Y esos casos lo que nos va a facilitar es el trabajo precisamente para descomponer un polinomio. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a escribir como título principal casos de factorización. Muy bien. El primer caso de factorización es el factor común. Ese es el primer caso. Lo voy a anotar acá. Primer caso de factorización. Factor común. Acá pues yo tengo el concepto. Dice que el factor común es la expresión, valga la redundancia, común que tienen todos los términos de una expresión algebraica. Aquí la palabra clave es común. Cuando hablamos de común, quiere decir que va a aparecer en todos y cada uno de los términos del polinomio, ¿sí? El factor común es el que aparece en todos los términos del polinomio.
Para poder ejecutar operaciones al respecto, necesitamos hablar de reglas para factorización. Yo les recomiendo que ahí vayan anotándolos. Reglas para factorizar. Por este caso, por supuesto, porque para cada una de las situaciones vamos a analizar varios casos de factorización y las reglas que vamos a dar acá es para el factor común. Para poder factorizar por el caso del factor común, lo primero que tenemos que hacer son identificar variables y constantes. Para reglas de factorización, para el caso del factor común, se cumplen tres. La primera dice, de las variables, o sea, las letras, se toman las de menores grados en sus exponentes. Para el caso de las constantes, o sea, los números, se toma el divisor mayor. ¿Sí? Y en el caso de la propiedad número 3, se dividen todos y cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. Ahora bien, para poder aplicar estas propiedades, necesitamos establecer precisamente entonces quién es el factor común. Y lo primero que voy a hacer es colocar acá algunos ejemplos que vamos a ir analizándolos, ¿sí? Bien, ejemplos para identificar un factor común, ¿sí? Identifique el factor común. Cuando hablamos de común, ya dijimos que son las que deben contenerse precisamente en todos y cada uno de los términos del polinomio. Bien, supongamos entonces que yo tengo el siguiente elemento, ¿verdad? Supongamos que yo tengo 2x al cuadrado, ¿sí? Comparado con 3x al cuadrado. Aquí básicamente es fácil de determinar quién es el factor común porque en primer lugar, aunque las constantes no sean las mismas, estas coinciden, ¿sí? Precisamente tienen algo en común, coinciden en la x. Las dos tienen x. Las dos tienen el exponente 2. Quiere decir que el factor común ahí precisamente sería x al cuadrado, que es la que se repite en ambas. Pero por supuesto que eso desde el punto de vista si fueran iguales. Bien, pero en otras importantes, como tal es el caso de las que voy a colocar por acá, por ejemplo, 4m al cubo, ¿sí? Comparado con 2 veces m, ¿sí? Y comparado con, vamos a ver, 5m al cuadrado. Bien, aparentemente aquí no se confundan porque el factor común no siempre se muestra así. No siempre se muestra que tienen que ser el mismo, no. En algunas oportunidades tenemos que identificarlos y por eso es que hemos agregado las reglas correspondientes. Aquí lo que vamos a observar es que para el caso de los coeficientes numéricos no tienen nada en común. 4 pues es un término que sí tiene mitad. En el caso de 2 pues también tiene mitad, pero 5 no. Si se dan cuenta, pues básicamente los tres elementos son diferentes. En donde está la parte común, o sea, en donde se parecen, es precisamente en la m, ¿sí? Aquí tengo m al cubo, tengo m de primer grado y tengo m al cuadrado, ¿sí? Básicamente ahí coinciden en la m, ¿sí? O sea que el factor común ahí sería m. Y como lo dice acá, yo voy a elegir de las variables el de menor grado en su exponente. Es decir, entonces que entre m al cubo, m y m al cuadrado, el más pequeño de todos sería m a la 1. Por eso es el factor común ahí, ¿sí? M a la 1. Bien, por el contrario, siguiendo ahí sí que con la explicación al respecto, voy a colocar nuevamente otros ejemplos. Miren, aquí voy a colocar 12n al cuadrado, ¿sí? Comparado con, vamos a ver, ahí está. Vamos a compararlo con 6 veces n, ¿sí? Y vamos a compararlo con, vamos a ver, 15 veces m por n, ¿sí? Y esta n la vamos a elevar elevémosla al cubo.
Solo estoy colocando ciertos ejemplos para que podamos identificar quiénes son los factores que hay en común ahí. Bien, para este caso, observen lo siguiente. Resulta que ahí ahora los coeficientes sí tienen algo en común. Veamos el caso de 12. El caso de 12 tiene mitad, ¿sí? Tiene tercera, ¿sí? Y tiene sexta. Y también se divide entre sí mismo, ¿sí? Estos serían algunos divisores de 12. Tiene mitad, tiene tercera, tiene sexta, también se divide entre 12, perdón, algo que se me olvidaba, también tiene cuarta, ¿sí? Tiene sexta y precisamente se divide entre el 12. Muy bien. Para el caso de 6. El caso de 6, si ustedes se dan cuenta, pues tiene mitad y tiene tercera. Miren, ya se están pareciendo en algo, en que ambas tienen mitad y tercera. Para el caso de 15. Para el caso de 15, observe lo siguiente. 15 entonces tiene tercera y tiene quinta. Y si ustedes se fijan, ahora sí hay algo en común entre los tres. Directamente no se ve, pero el caso es en particular 3. Las tres cantidades tienen tercera. Miren, ahí está el 2, el 3 y 3, ¿sí? Tercera, tercera, tercera. Los tres tienen tercera parte. Quiere decir que ahí el factor común va a ser precisamente 3. Ahora, para el caso de n, si ustedes se dan cuenta, n también es común. Aparece en el primero, aparece en el segundo, también aparece en el tercer término, y ahí se elige el de menor grado, miren, que sería n. Ahora bien, m no sería factor común. ¿Por qué? Porque está contenido en la tercera, sin embargo, no en las primeras dos. Así es como se identifican los factores comunes. Bien, una vez que tengamos entonces lo anterior, es momento entonces de poder aplicar todo lo trabajado, ¿sí? Bien, vamos con algunos ejemplos. Dicen, ejemplos factorice. Muy bien, aquí vamos a descomponer el siguiente polinomio. Miren, nos dan un polinomio de 3 términos, es decir que estamos manejando un trinomio, ¿sí? Bueno, vamos a ordenar esto de acá, esto nos va a servir enseguida. Ahí está, miren. Observemos entonces este elemento. Ahora ya no estamos utilizando punto y coma, sino que aparecen directamente los signos. Es la relación que existe entre cada uno de los términos del polinomio. Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo al momento en que identificamos factores comunes. En primer lugar, 4 tiene dos divisores, sería el 2 y la cuarta, ¿sí? Es decir, 4 tiene mitad y tiene cuarta. Para el caso de 2, este se divide precisamente entre 2, tiene mitad, pero 7 no, ¿sí? 7 solo tiene séptima. Entonces, si se puede dar cuenta, no hay factor común entre los coeficientes, o sea, entre las constantes, ¿sí? No hay factor común. Si aquí hubiera aparecido un 2, entonces el factor común sería 2. Como no hay factor común entre los coeficientes, por el momento no escribo nada. Para el caso de A, ¿sí? Ahí está, miren, A al cubo, A al cuadrado y A. Entonces, el factor común ahí es A, porque es la de menor grado. Ahí hemos identificado precisamente el factor común. Hemos aplicado las propiedades 1 y 2. Ahora bien, cuando ya hayamos identificado el factor común, lo que procede en este momento es dividir. Se dividen todos y cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. Bien, entonces apliquemos esa operación. Aquí vamos a extenderlo, muy bien. El factor común se va a escribir como el coeficiente de un paréntesis. A continuación, voy dividiendo todos y cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. Y aquí vamos a decir lo siguiente, recuerde, ¿sí? Como estamos dividiendo y van a haber potencias y van a haber algunos signos, entonces para dividir dos potencias de la misma base con exponentes diferentes, ¿sí? X a la m dividido entre x a la n. Aquí, ¿qué se hace? Se copia la base y se restan los exponentes. Miren, m
menos n. ¿Por qué vamos a necesitar recordarnos de eso? Porque precisamente aquí está la propiedad. Muy bien, entonces si se dan cuenta, pues no tengo un coeficiente distinto. Entonces si divido 4 entre uno, entre ese uno que está ahí, no se altera en nada, por eso es que solo escribo 4. A continuación, dividamos a al cubo entre a. Aquí sí se aplica esta propiedad. Se copia la base que es a y resto exponentes, o sea que a 3 le resto 1 que tengo acá. Y eso básicamente se convierte en cuadrado, ¿sí? El caso de los signos no se altera, los signos se mantienen, ahí están los signos. Dividamos 2, que obviamente no hay con quién dividirlas, o sea, entre uno, pero no se altera, solamente escribo el 2. Seguidamente, miren, vamos a dividir a cuadrado entre a. Copio la base, que es a, y resto exponentes. 2 menos 1, 1. Bien, el siguiente signo no cambia, es menos, es 7, solo lo escribo porque no hay con quién dividirlo. Y aquí viene otra característica importante, ¿sí? En realidad usted está dividiendo ahí a entre a. Es decir, está haciendo esto, miren, a dividido entre a. ¿Qué dice la regla? Que copia la base, que es a, y resta exponentes, o sea que a 1 le está restando 1, ¿sí? Con lo cual entonces, ¿de dónde salió los unos? Pues de cada una de esas potencias, por supuesto. Entonces, copia la base que es a y luego le quedaría 1 menos 1, 0. Pero como todo lo que se eleva a la 0 es 1, entonces básicamente aquí en realidad tendría que escribir el producto de 1. Aquí me pero eso no se escribe, solo se sobreentiende. Con lo cual entonces cierra su paréntesis y automáticamente este es la descomposición de ese polinomio. ¿Cómo lo puedo comprobar? Multiplicando nuevamente el factor común entre cada uno de los términos del polinomio. Es decir, que ahí se cumple lo que decíamos hace un momento. Del polinomio, ahora llego a lo que es una factorización, o sea, un producto de factores. Continuemos con otro ejemplo. Observemos qué es lo que ocurre ahora en este momento. Ejemplo número 2. Ve ahora, tenemos un polinomio, siempre con algunos elementos comunes y no, pero aquí va a suceder algo en particular. Ahora resulta que entre los coeficientes sí tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que los tres son divisores de 11. 11 se divide precisamente entre el mismo, o sea, 11. El caso de 121 también se divide entre 11 y 33 también se divide entre 11. Quiere decir que el factor común ahí es 11, ¿sí? Tanto 11, 121 y 33 se dividen exactamente entre 11. Ahora de las cantidades que son las variables. Mira, aquí tiene a cuadrado y al cubo. Ahí se recuerda tomar el de menor grado en su exponente, o sea, a. Ahora bien, el caso de X. Aquí X no es común. ¿Por qué? Porque si usted se puede dar cuenta, solo están contenidos en las primeras dos, no en la tercera. Por eso es que el factor común no incluye 11. A continuación, vamos a escribir como el coeficiente de un paréntesis y a continuación empezamos a dividir. Bien, comencemos a dividir entonces cada uno de los términos entre el factor común. Dividimos 11 entre 11, le da 1. No escribe nada por el momento. A dividido entre a la 0, ahí se recuerda, a la 0. Y si es a la 0, eso le va a dar 1. ¿Por qué a la 0? Porque 1 menos 1. Si usted resta los exponentes, le daría 1 menos 1. Y quiere decir que ahí no debo anotar absolutamente nada, ¿verdad? Solamente la X, que es la que no se está pudiendo dividir. En pocas palabras, si usted quiere entenderlo de este otro punto de vista, a 11ax, quítele 11a. O sea que a todos estos términos del polinomio yo les estoy quitando 11a. Por eso es que me queda solamente la x. Muy bien, continuemos entonces. Miren. El siguiente signo no cambia, es un signo de la resta, ¿sí? Ahora, 121 dividido entre 11. 121 entre 11 me daría precisamente 11. Ahí está. Aquí sí con los exponentes. Miren, a cuadrado dividido entre a. Copio la base que es a
y resto exponentes, ¿sí? En este caso, pues me quedaría a elevado a la 1. ¿Por qué? Porque básicamente si a 2 yo le resto un exponente de acá, me quedaría básicamente 1. Ahora bien, x solo se agrega, miren, ahí está, solo la estamos agregando. Y como el siguiente y último paso de esta operación, pues vamos a dividir ahora 11 entre, bueno, viceversa, 33 dividido entre 11. 33 entre 11, pues eso es igual a 3. El signo no cambia, entonces quedaría aquí más 3. Ahora, divida a al cuadrado dividido entre a. Ahí es más fácil identificarlo, se copia la base que es a y resta exponentes. A este 3, réstele el exponente 1 que tiene el del factor común y le quedaría precisamente al cuadrado. Con lo cual entonces habría descompuesto. Con eso entonces factorizó. Lo que puede hacer ahorita pues es marcarlo como el coeficiente de un paréntesis y automáticamente ha factorizado. Nada del otro mundo. Y esta última, observen esta última, este último ejercicio. De igual forma, tendría o tiene ahí básicamente una operación donde podemos determinar que precisamente existen factores comunes. Y fíjese muy bien en lo que tiene aquí ahora. Aquí claramente usted va a observar que se cumple más de un factor. En primer lugar, 100. Resulta que 100 es divisible entre 5, ¿sí? Entre 10. ¿Entre qué otro? 50, ¿verdad? Miren, ahí estoy anotando los divisores, miren. 100 tiene mitad, ¿sí? Tiene quinta, ¿sí? También tiene décima parte, ¿sí? También se puede dividir entre 20, ¿sí? Y se puede dividir también entre 50, miren. Ahí está. Y desde luego que entre él también, 100. Ahí están los divisores de 100. Para el caso de 150, bueno, 150 tiene mitad, ¿sí? Tiene tercera, tiene quinta también, se divide entre 10 también, se divide entre 15 también. Mire todos los divisores que tiene 150. También se puede dividir precisamente entre lo que es 50 también, mire. Y el mismo, por supuesto. Para el caso de 50, él se divide entre la mitad, o sea, tiene mitad, tiene quinta, tiene décima y se divide entre él también. Bueno, también se divide entre 25, ¿sí? Y también se divide entre 50. Ahí está. Miren cuántos factores tiene usted ahora de cada elemento. Para el caso de 200, también tiene mitad, se puede dividir entre 10, ¿sí? Este tiene más factores, se puede dividir entre 4, ¿sí? Entre 25. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, miren, también se puede dividir entre 50, al igual que 100. Ahora, observe que ahí hay muchos factores que son comunes ahora. Quiere decir que si se puede dar cuenta ahí, ahí todos tienen, miren, todos tienen mitad, ¿sí? Todas tienen quinta, todas tienen décima y todas también coinciden en 50. Miren, todas coinciden en 50. ¿Y qué dice la regla? Se toma el de la cantidad más grande. Entonces es 50. Quiere decir entonces que el factor común acá sería 50, ¿sí? Factor común entonces, 50. Es el más grande de todos los que son comunes. A continuación, vemos que A, B y C todas son comunes. Para el caso de A, el exponente más pequeño pues sería precisamente A. Para el caso de B, sería B a la 1. Aquí tengo B al cuadrado, tengo B al cubo, pero el más pequeño sería B. Para el caso de la C, ahí veo c al cuadrado y también c, entonces sería el coeficiente común que sería c. O sea que el factor común ahí sería 50, a, b y c. Bueno, muy bien.
Vamos a dividir entonces, ya no voy a colocar ahí las flechas, sino que ya solo vamos siguiendo. Miren, 100 dividido entre 50. 100 dividido entre 50 es a 2. Para el caso de a al cuadrado dividido entre a, copio la base, que es a, y resto exponente. 2 menos 1 y me da 1. Para el caso de b, ahí está, miren, b. Dividamos b al cubo dividido entre b. Copio la base, que es b, y resto exponentes. 3 menos 1 a 2. El caso de C, miren, C entre C. Ahí se recuerda, C entre C. En realidad está diciendo esto, C entre C. Y una cantidad dividida a sí mismo le da 1. Por eso no escribe nada ahí. Siguiente paso, va a restar. Ahí está, miren, reste. Ahora desarrolle lo siguiente, miren. 150 dividido entre 50 alcanzan 3 veces. O sea, 50 alcanza en 150 3 veces. 150 entre 50 a 3. Para el caso de A, miren, esta A, divídelo entre A y no escribe nada, ¿verdad? Le queda 1, ¿sí? Muy bien, el caso de B al cuadrado, miren, B al cuadrado dividido entre B. Solamente le queda B, porque resta exponentes. 2 menos 1 sería 1. Y el caso de C, divida C entre C, o sea, C cuadrado dividido entre C. Aquí miren, se copia la base que es C y resta exponentes. 2 menos 1 aquí de la de C y le quedaría entonces solamente 1. ¿Sí? Bien. En el paso siguiente, desarrollemos precisamente lo que continúa enseguida. 50, miren, 50 dividido entre 50, básicamente tendría lo siguiente, miren, ahí está. El siguiente signo no cambia, más entre más, no cambia, ¿sí? Bien, 50 dividido entre 50 le da 1, ¿sí? Con lo cual entonces no escribe nada todavía, ¿sí? Bueno, 50, vamos dividiendo esta, miren, acá, 50 entre 50, ¿sí? Dividamos entonces ahora A dividido entre A, no escribe nada, ¿verdad? Bien. B al cuadrado, ¿sí? O B al cubo, perdón. Aquí vamos, mire, B al cubo dividido entre B, ahí sí. Anota B al cuadrado, porque resta exponentes. A 3 le resta 1 y le da 2. Para el caso de C, ahí está, miren, C dividido entre C. C cuadrado dividido entre C. Le quedaría entonces C. Y por último, ya para finalizar precisamente el desarrollo de esta operación, ya solamente consiste en que usted divida 200 entre 50. Aquí miren, dividamos 200 entre 50. Eso le va a dar lo que es 4, ¿sí? El siguiente signo no cambia. Menos y coloca 4. Ahí está. Ahora divida, ¿sí? A dividido entre A. No escribe nada, ¿verdad? Le da 1, ¿sí? B dividido entre B tampoco escribe nada, ¿sí? Y C al cuadrado dividido entre C, recuérdense que vamos aquí con el exponente de C dividido acá entre C, ¿sí? C al cuadrado dividido entre C y le quedaría solamente C. Y con esto entonces habría de factorizar, con eso usted factorizó lo que es por factor común.